Bueno, eh, en esta ocasión le vamos a hablar sobre las propiedades de las sales y las sales como tal. Bueno, entonces propiedades pues tenemos de dos tipos que son las propiedades químicas y las propiedades físicas. Bueno, las sales son unas sustancias químicas naturales, aunque muchas de ellas se sintetizan en el laboratorio como producto de una reacción de neutralización. eh, una reacción de neutralización que consiste en hacer reaccionar una sal con un ácido, una base, una base o alcalí más un ácido. ¿Sí? El producto pues viene siendo una sal más agua. ¿Sí? Entonces se supone que pues cuando la reacción de neutralización es completa, pues el pH de la sal es neutro. ¿Sí? Aunque no siempre ocurre esto. Bueno, entonces, pues ya sabemos, ya habíamos visto los ácidos, cuáles son sus propiedades, y lo mismo las bases o alcalíes, también llamadas. ¿Sí? Algunos las conocen como sosas o sodas. ¿Sí? Soda cáustica, soda potásica, todas esas sustancias. Bueno, la mayoría de las sales pues se producen naturalmente, pues ya les había comentado ya que si bien estamos hablando de una familia de sustancias químicas, las sales se producen de forma natural. Por ejemplo, allá en el municipio de Manaure, pues al lado del mar, pues hay unas condiciones físicas y químicas muy satisfactorias para que puedan sacar sal. Entonces lo que hacen es tomar el agua del mar, si la dejan evaporar y entonces pues se concentra la sal en unos pozos que hacen naturales ahí. Entonces de ahí sacan esa sal. ¿Sí? Esa sal se produce. ¿Por qué el mar es salado? Bueno, porque generalmente pues los ríos arrastran una cantidad de minerales y los minerales pues reaccionan entre sí y forman sustancias nuevas que son las sales. O sea, las sales son muy comunes en la naturaleza. Están presentes en la tierra, están presentes, por ejemplo. Pues aquí miramos algunos ejemplos de minerales, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunos ferrocristales que son derivados de hierro, ¿sí? Entonces tenemos ahí el ortopiroceno, tenemos el clinopiroceno, son minerales, ¿sí? El olivino común, sonado, todo eso, ¿sí? Entonces acá sí, hay una cantidad de minerales. Hay que destacar que la tierra, pues, es rica en silicio y dependiendo del color de la tierra, pues va a ser rica en hierro, otros minerales que son muy comunes, ¿sí? Entonces de ahí salen las sales naturales. En el laboratorio habíamos dicho que la sal se obtiene por la reacción de una base con un ácido, ¿sí? En una reacción que se llama de neutralización. Bueno, entonces, eh, bueno, en cuanto a las propiedades químicas y físicas, propiedades físicas de las sales, ¿sí? Entonces tenemos que las propiedades físicas son todas aquellas interacciones de la energía, o sea, que no alteran su composición interna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se funde una sustancia, eso es una propiedad física. Entonces tenemos que las sales pues no se funden fácilmente, ¿sí? Tienen altos puntos de fusión. No hay que confundir pues digamos, cuando se disuelve una sal en agua, que son muy diferentes, a que se funden, ¿no? Entonces, si yo cojo una cantidad de sal y le empiezo a subir la temperatura, muy difícil se va a fundir, ¿sí? Muy difícilmente. Sin embargo, puede interactuar de otra forma con unos solventes y eso se llama disolución. Eso no es, es un proceso físico, mas no es lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que nuestras sales, pues a temperatura ambiente, son sólidas, casi todas son sólidas, duras pero frágiles, ¿sí? Eso se entiende, ¿no?
generalmente tienen aspecto cristalino. Entonces miramos la sal aquí, si nosotros miramos en un microscopio los granitos de sal, vamos a observar alguna característica única, ¿sí? Entonces cada mineral, cada sal pues toma una forma cristalina característica, ¿sí? Entonces el sulfato de cobre, por ejemplo, que es un agroquímico muy usado, entonces tendrá una forma diferente, ¿sí? Entonces dice, si los cristales se golpean, se fracturan por planos al repelerse los iones iguales a la carga eléctrica, ¿sí? Entonces son propiedades físicas. A temperatura ambiente son sólidos de altos puntos de fusión, lo que le decía. Entonces ellos no van a hervir ni fundirse tan fácilmente. Se disuelven mejor en agua que en otros disolventes, ¿sí? La mayoría son iónicos, entonces por esa razón digamos que a nivel molecular las moléculas se ven atraídas y forman iones, ¿sí? Entonces de ahí que, o sea, los iones pues tenemos de dos tipos: los aniones, que son de cargas negativas, y los cationes. Los aniones pues de carga negativa y los cationes de carga positiva. Generalmente, una sal puede tener 2, 3 elementos, hasta 4 elementos, ¿sí? Pero generalmente está constituida por un metal y un no metal, ¿sí? Siempre está constituida por un metal. El metal en la, digamos, en la nomenclatura siempre se va a escribir al comienzo, ¿sí? Por ejemplo, en el sulfato ferroso, entonces se va a escribir al comienzo el metal, ¿sí? Y sería el catión, ¿sí? Entonces, al disolverse, entonces pues forma iones y el hierro pues queda con carga positiva, mientras que la otra parte queda con cargas negativas, ¿sí? Entonces, esos son los aniones y los cationes. Entonces, las sales son muy propensas a formar aniones y cationes. Entonces, como los aniones y los cationes son sustancias cargadas, ¿sí? O sea, los iones en general son sustancias con carga, entonces interactúan con la electricidad cuando están disueltos, más no cuando están en estado sólido. En estado sólido no transmiten electricidad, ¿sí? Entonces, ellos conducen en estado de solución, pero no son buenos conductores en la cuando está cuando están en estado sólido. Entonces de aquí que entonces digamos que en algunos laboratorios se toma pues la conductividad eléctrica de las aguas, por ejemplo, ¿sí? Se supone que el agua pura debe tener una conductividad eléctrica muy baja porque no tiene sales disueltas. Entre más cantidad de sales disueltas tenga, minerales, todo eso, entonces se entiende como sales, pues la mayor parte de los minerales son sales. Entonces, aunque no son los únicos, por ejemplo, tenemos muchos óxidos que son minerales también. Entonces interactúan con la sustancia y con el agua y se cargan eléctricamente, y de ahí que suba digamos, la conductividad eléctrica. Entonces, esto sirve para saber qué tantas sustancias disueltas tenemos ahí en el agua, ¿sí? Entonces sirve como un método diagnóstico. Entonces, esas son las propiedades físicas del agua, de las sales, digo. En cuanto a las propiedades químicas, pues tenemos que, sí, vienen determinadas por los cationes y los aniones, pues eso ya lo habíamos comentado. Entonces, pues obviamente, pues dependiendo de la naturaleza de un solvente, entonces se pueden disolver o no, ya eso ya es químico, aunque tiene una explicación física. O sea, podríamos decir que es un fenómeno físico-químico, porque lo físico, o sea, la electricidad, la carga de los iones, tiene una consecuencia química, que es la naturaleza de los solventes en que se puede disolver, ¿sí? Entonces todas las sales no se disuelven lo mismo en todos los solventes, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Dice que las sales reaccionan a otra propiedad química
reaccionan con los ácidos y las bases, ¿sí? Igual, por ejemplo, bicarbonato de toda la vida, que el bicarbonato, la fórmula es así, el bicarbonato igual reacciona con todos los ácidos, ¿sí? Y se comporta como una base, a pesar de que es una sal, ¿sí? Al reaccionar con un ácido se comporta como una base, ¿sí? Entonces, el bicarbonato, pues, es uno de esos casos. Igual, pues yo puedo tener, también pasa lo mismo con las bases, ¿sí? Algunas sales reaccionan con las bases y se comportan como unos ácidos. Bueno, entonces, sí, entonces se obtienen, por ejemplo, sí, se obtienen diferentes sustancias. Bueno, diferentes productos como producto de estas reacciones, de estas interacciones. Dice que otra propiedad química, las sales también reaccionan con los metales. Cuando este se libera, la sal de metal en una serie electroquímica de reactividad. Entonces, esto sucede cuando generalmente pues las sales son muy, cuando la sal es muy afín con el metal. Por ejemplo, el sulfato de cobre, SO4, puede interactuar con el hierro también y cambiar de posición. Cambiar entonces, sí, son cosas así porque son muy afines, son muy parecidas a los cationes. Entonces interactúan y entonces pues sustituye el hierro al cobre bajo ciertas condiciones, ¿no? Y entonces produce entonces la liberación del metal. ¿Sí? Entonces hay unos metales que son mucho más reactivos que el otro. Por ejemplo, el oro no es muy reactivo. Hay otros metales que no son muy reactivos. Entonces por esa razón el oro nunca se oxida, ¿sí? Sin embargo, pues no es tan dúctil ni tan maleable como los otros. Como los otros metales como el hierro, por ejemplo, y el cobre. Bueno, entonces sí, también pueden reaccionar entre sí, produciendo gases, todo eso. Entonces, eh, lo dicho aquí. Algunas aplicaciones de las sales. Las sales son muy importantísimas. Por mucho tiempo, digamos que las sales fueron especialmente la sal común, la que conocemos, ¿sí? La sal común, la sal de cocina, la sal de mesa. Ayudó cuando no existían, por ejemplo, las zonas cálidas, no existía nevera ni nada de eso, ni posibilidad de conseguir hielo. Digamos que hielo en aquellas épocas, cuando antes de la energía eléctrica, antes de que la energía eléctrica fuera común en todos los lugares, el hielo era algo que era un bien precioso. O sea, no todo el mundo poseía hielo. Entonces una forma de conservar los alimentos era salarlos, ¿sí? Podían durar mucho tiempo salados. Las carnes se salaban con eso, con los alimentos, pues, y duraban mucho tiempo, ¿sí? Incluso, pues, eso, pues, en algunos lugares, pues, avanzó tanto que no solamente se usaba la sal de cocina, sino que se usaba otro tipo de sales. Entonces, se dice que hay ciertos tipos de sales, incluso como el nitrato de potasio, incluso que se utiliza también para conservar los alimentos, y tienen la propiedad de que, o sea, no le quitan color, por ejemplo, a la carne. ¿Sí? Entonces se mantiene la carne del mismo color, fresco, como si no le hubiesen echado nada. ¿Sí? Mientras que con la sal de cocina normalmente pues pierde el color, se descoloriza. Sí, bueno, entonces eso, pues la sal siempre ha tenido muchos usos, ¿sí? También en la salud humana. Entonces, por ejemplo, el sulfato de magnesio, también llamada sal de Epsom, ¿sí? El sulfato de magnesio pentahidratado, se utiliza generalmente como un laxante, ¿sí? También se utilizan pues algunas de estas como antiácidos. El mismo bicarbonato. El bicarbonato se utiliza como polvo de hornear, ¿sí? Es muy común el uso del bicarbonato en los hogares, ¿sí? Entonces incluso hasta para tratar algún tipo de enfermedad de tipo gástrico se utiliza mucho el bicarbonato. Incluso pues lo propusieron
ahora con la realidad del coronavirus, lo habían propuesto como algún tipo de cura tradicional, ¿sí? El cloruro de sodio sirve pues, para darle sabor a las comidas también, preservar los alimentos, entre otras, ¿sí? Hay muchas aplicaciones que tienen pues las sales. Por ejemplo, se utiliza el yeso, es una sal, ¿sí? Entonces es el sulfato de calcio. Se utiliza el sulfato de calcio, ya sabemos que el yeso se utiliza para hacer vasijas, incluso en la construcción como material de construcción, ¿sí? Se utiliza mucho, ¿sí? Entonces es un material muy, muy apetecido para la construcción. El bicarbonato de sodio, ya sabemos, aquí tenemos, vea, hasta los extintores de fuego, ese material cuando usted descarga un extintor, no es más que una sal, ¿sí? El bicarbonato de sodio, mucho bicarbonato. También extingue los olores, es un desodorizante. Sí, alguna gente lo utiliza para quitar los malos olores de las axilas. Entonces se utiliza el bicarbonato. El sulfato de magnesio hectahidratado, véalo otra vez. Sí, entonces como laxante, lavado de tejido infectado, todo eso. El carbonato de calcio, sí, la caliza. La caliza hay que resaltar que es un producto natural, una piedra, una roca, un mineral. ¿Sí? Entonces por eso decía que hay muchas sales que están presentes en forma de minerales y se usa mucho. Sí, se usa mucho sí, como digamos, como materia prima para hacer cal, la cal viva, entre otras cosas. ¿Sí? La sal de cocina, pues ya sabes, ya habíamos hablado. Carbonato de sodio también vea, se utiliza en la industria. Los nitratos, ¿sí? Los nitratos pues tienen un uso muy extensivo en la agricultura como fertilizante. Entonces, siempre se han usado los nitratos como fertilizantes. También funcionan como explosivos. Recuerden, hubo una noticia reciente sobre una explosión en Beirut, ¿sí? Entonces, que pues donde básicamente la explosión se produce por dejar nitrato de amonio, ¿sí? Nitrato de amonio, altamente explosivo, ¿sí? Lo dejaron pues ahí almacenado en una bodega por mucho tiempo y eso explotó. Entonces el nitrato de amonio tiene esa cuestión. También sirve como fertilizante, por esa razón pues estos señores se confiaron porque seguramente pues lo usaban como fertilizante y no se les ocurrió que eso era explosivo. Entonces, sí, con muchas cantidades pues puede explotar. El tiosulfato de sodio, sí, los mismos nitratos de plata sirve para la fotografía. Sí, entonces, el nitrato de plata es una sustancia que reacciona con la luz. ¿Sí? Entonces, es fotoquímico. Foto significa luz, entonces, sí, entonces en un principio se utilizaba para hacer la fotografía, pero entonces sí, era muy lento, entonces todos esos procesos fueron mejorando. También se utiliza como fertilizante, obviamente. El bromuro de potasio se utilizaba en la fotografía también. Nitrato de potasio, igual como explosivo y también como fertilizante. Hay que notar que estos, por ejemplo, lo que es el nitrato de sodio y el nitrato de potasio son productos naturales también. El nitrato de sodio generalmente lo sacan del mar, ¿sí? Entonces, igual que la sal. Sí, entonces también se forma el famoso salitre, ¿sí? Ese casi siempre es nitrato de sodio, puro, corrosivo. Bueno,
Entonces eso en cuanto a las sales. Sí, las sales tienen unas propiedades y unos usos muy extendidos. A pesar de que nosotros hablamos que las sales son una familia de sustancias químicas, porque la sal no es única, ¿sí? Generalmente, coloquialmente, pues la común de la sociedad, o sea, decimos que la sal, pues cuando nos referimos a sal solamente se nos viene a la mente la sal de cocina, ¿no? Hay una cantidad de sales inmensa. Y también hay dentro de las sales, hay categorías de sales. Entonces, por ejemplo, tenemos las oxisales, ¿sí? Que ya, o sea, las oxisales, además de tener un no metal en la estructura, tienen el oxígeno, ¿sí? Esas son las oxisales. Tenemos las sales neutras, ¿sí? Que solamente pues tiene metal, y un no metal, ¿sí? Y son binarios, no tienen más elementos, solamente el metal y el no metal, ¿sí? Tenemos las sales ácidas que tienen un hidrógeno en el medio, como el caso del bicarbonato, se considera una sal ácida, ¿sí? Las sales básicas también existen, ¿sí? Que ya tienen un grupo hidroxilo en el medio, ¿sí? Sí, hay una cantidad de grupos de sales. También se clasifican como binarias y son de dos elementos solamente, ternarias, cuaternarias y tienen cuatro elementos. Por ejemplo, hay un tartrato que se utiliza mucho. Sí, un tartrato o sea, tartrato porque viene de un ácido que se llama ácido tartárico. Sí, entonces, ese tartrato de sodio y potasio es una sal cuaternaria. ¿Sí? Bueno, a pesar de que nosotros vemos este concepto aquí en química inorgánica, el concepto de sal va mucho más allá de la química orgánica. Por ejemplo, el bicarbonato digamos, un mineral, una sustancia química inorgánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún animal, ninguna planta lo produce. ¿Sí? Y tampoco se produce artificialmente, pues es muy difícil. Entonces es un mineral, digámoslo así. Es química inorgánica. Pero nuestro bicarbonato puede reaccionar con el vinagre. Y el vinagre sí es una sustancia orgánica, es un ácido orgánico débil que proviene de la fermentación, pues, del alcohol. Entonces, la fermentación aeróbica del alcohol. Y el vinagre reacciona o sea, el vinagre es ácido acético, reacciona con el bicarbonato y produce acetatos. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con el ácido tartárico, produce tartratos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces hay fosfatos, nitratos, todo eso, entonces, que tienen un papel muy importante en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cáscara de huevo tiene mucho calcio, dicen. ¿Sí? Pero es un calcio más que todo orgánico. ¿Sí? No quiere decir o sea, que el calcio sea orgánico, no, sino que está integrado en una matriz orgánica. ¿Sí? Entonces una matriz orgánica un poco más compleja. ¿Sí? Ya digamos que lo orgánico es mucho más complejo que lo inorgánico. O sea, alcanza niveles de complejidad muy amplios en su estructura y tanto. Bueno, entonces eso es lo que tenía que hablarles sobre generalidades de las sales, ¿sí? Propiedades físicas, qué son las sales, de dónde salen, ¿sí? Es importante para comprender lo demás. Sí, bueno, entonces muchas gracias, que tengan un buen día.